Para ya digamos que hacer el cuello del personaje, el siguiente paso que tenemos que hacer es unir las dos superficies. En este caso vamos a ir a Mesh Combine y tenemos que empezar a mirar cómo hacer el equiparamiento entre las diferentes superficies. Como vamos a ver acá, estos elementos del borde del cráneo propiamente tienen cuatro divisiones, mientras que los del cuello tienen 2, 4, 5, 6, 7, 8. Están en una proporción de 2 a 1, lo que implica que la saturación de la malla está mayor en el cuello que en la cabeza. Para ello, la idea no es tratar de subdividir nuevamente la cabeza innecesariamente. Se podría hacer una topología simple en términos de enlazar ciertos aspectos y luego dejar otros para lo que es los cierres a través de loops, que serían como la forma más clara. Entonces vamos a tratar de iniciar haciendo un empate de bridge entre estos dos componentes y lo vamos a hacer con una división. El bridge acá ya nos muestra este empate. El mismo tipo de desarrollo lo vamos a generar en la zona frontal, que es donde se va a encontrar la mayor saturación. Ya ahorita vemos cómo resolverlo en términos de forma. Pues aquí ya vamos haciendo parte del empate del cuello. Ahora tenemos que arreglar un poco los hombros, etcétera. Pero ya tenemos parte de la geometría, digamos que resuelta. ¿Qué implica ahora? Implica generar los espacios para nuevas divisiones, o sea, cómo se van a generar estos empates o cómo se van a generar estos elementos. Tenemos que generar cierres que vayan en sentido inverso, es decir, que cuando empatemos la forma, yo pueda generar mayor cantidad de divisiones sin necesidad de generar un exceso de geometría. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Como en el Object Mode, vamos a ir a Mesh Tools y vamos a ir al Multicut Tool. Entonces vamos a coger este borde, lo vamos a mandar aquí al punto concreto del extremo y generamos un pliegue. Ya vamos a ver esto para qué va a servir. Vamos a ver en vista uno para poder verlo de una manera más clara. Lo mismo vamos a hacerlo en esta geometría. Me generó la división, así que vamos a tratar de hacerla. Listo, nuevamente. En este punto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empatar ciertos elementos de la malla con respecto a lo que son los hombros. Entonces, acá, por ejemplo, acá tenemos que hacer un desnivel de los hombros. Vamos a buscar con Vertex. Vamos a activar el Soft. Lo que vamos a hacer es para que no se nos mezcle demasiado. Vamos a bajar un poco la forma de los hombros para tener más claridad sobre qué debe ir con qué. Ahí vemos que ya funciona perfectamente. Y lo que vamos a hacer es tratar de empatar las cuatro caras del edge, es decir, del borde, con las nuevas cuatro caras generadas en la parte superior. Repetimos el proceso del bridge. En este caso nos está cogiendo la zona porque este no es el adecuado, es este. Bridge. Volvemos a mirar a ver. Este de acá arriba no está seleccionado. Ya está generando el cierre. Lo mismo repetimos en esta zona opuesta. Listo. Presionamos 3. Obviamente vamos a encontrar aquí que hay una serie de cierres todavía por hacer. Pasamos a Vertex. Y lo que vamos a hacer es tratar de empatar por pares el cierre de la forma. Aquí vamos bastante bien. Aquí tenemos que coger estos dos. En este caso. Aquí tenemos como un empate que realizar de otra manera. Voy a vista 1 y aquí tenemos un cierre que realizar, es decir, tenemos que tomar entre esta forma con este personaje, tenemos que generar un cierre, pero aparte de eso nos quedarían, si generamos este cierre de esta manera, nos quedarían 1, 2, 3, 4 caras que podemos convertirlas fácilmente en un bridge de una sola cara, es decir, sin divisiones. Hacemos los dos elementos oponentes, le quitamos todas las divisiones al bridge y cerramos. Ahorita vamos a darle la opción, por decirlo así, de relajar para que podamos tener una, digamos, una topología ya un poco más sana en ese sentido. Terminamos el cierre, ya tenemos el cierre del cuello, como pueden ver queda el empate bien realizado. Miramos que acá de pronto no haya problemas de saturación
obviamente nuestro personaje va a tener un efecto limitado en el movimiento del cuello. Es inevitable debido a que es su diseño como tal, casi que lo piensa sin cuello. Vamos a trabajarlo un poco, el relajar malla, para que nos pueda dar un efecto un poco mejor, que no quede ninguna saturación de malla no deseada en términos de la geometría, sobre todo como les digo para los UEs, que eso es fundamental en términos de modelado. Ahora podemos insertar un nuevo Edge Loop para darle un poco más de elementos o de componentes a la superficie. Aquí tendríamos que reestructurar otra vez un poco el suavizado. Eso está muy bien. Eso nos va a permitir arreglar un poco más la malla en esta zona. Como pueden ver, es un trabajo un poco más de detalle, de delicadeza con respecto a lo que es la zona del cuello en este caso. Obviamente en un cuello un poco más amplio, la situación es diferente, pues va a quedar algo mucho más sencillo de mirar y resolver, pero nuestro personaje va a tener un movimiento limitado de cuello, como lo hemos pensado, o sea, es un movimiento muy ajustado. Creo que es parte del diseño como tal. Aquí vamos a terminar de cuadrar, entonces ya digamos que respecto al rostro directamente, lo que es la boca, que es el último elemento que nos falta en términos de lo que es la sección central. Ahora luego hacemos lo que son las orejas. Para la boca, lo que se va a hacer es lo siguiente. Cogemos el borde interior de la boca, que lo tenemos acá, de esta manera expuesto, y vamos a hacer una extrusión, en este caso de borde. Vamos a decir que tenga tres divisiones, no hay problema. Activamos para que se encaje con el universo y proyectamos hacia adentro. El objetivo pues obviamente tener una forma del personaje que no se vaya digamos que a cerrar y a generar elementos no deseados, sino que en un momento determinado lo que vamos a hacer es activar una forma de garganta que no nos permita de ninguna manera posible ver una transparencia no deseada cuando el personaje esté hablando. Es muy importante tenerlo en cuenta porque luego en los procesos de edición vamos a ver que se vuelve, sobre todo cuando está hablando el personaje, en una característica que tiene que resolverse y que no se resuelve solamente con tratar de tener que hacer postproducción, sino que hay que tratar de evitar ese tipo de inconvenientes desde la concepción del diseño del personaje y desde el montaje del modelado. El modelador debe tener la capacidad de poder generar estos procesos de decisiones pensando en el flujo de trabajo posterior, en evitar para el proyecto como tal, evitar la mayor cantidad de problemáticas posibles una vez se tenga claridad hacia dónde va el diseño que se está realizando. Entonces, todo este tipo de cosas son elementos que debemos tomar en cuenta, que como modeladores se deben manipular y que pues están pensados en una lógica de enlace a otras etapas del proyecto. No siempre se trabaja de manera unilateral, sino que tiene que trabajarse en sintonía con otros profesionales. Entonces, ese es el objetivo de este tipo de, digamos que, de procesos metodológicos, que a veces digamos que simplemente se dan por obvios y no se toman en cuenta de una manera clara. Vamos a desactivar el subselection. ¿Para qué se hace esto? Pues lo que vamos a hacer es básicamente generar una serie de formas, en este caso por ejemplo un bridge que vaya en sintonía con el cierre del objeto, un bridge de una división. Acá vemos el cierre del objeto, le decimos en modo de previsualización 3, cerramos la forma como tal, lo mismo en el extremo opuesto,
Ya otros podemos tomar decisiones sobre si vamos a mantener más amplio o más estrecho la forma de la garganta. La verdad es que está, en este caso está integrada al proyecto. Realmente no le vamos a gastar mucho esfuerzo a esta garganta porque no está pensado para que hable tanto, que se vean los primeros planos del personaje, sino que simplemente va a estar como un apoyo para cierto tipo de expresiones faciales. De acá ya es donde ya tomamos la decisión de lo que es el diente. En este caso estaría ubicado en esta zona. Para ello podemos trabajar con extrusión concéntrica, que nos permita trabajar fácilmente. Podemos generarle a esta parte, sin embargo, un relajamiento de la malla para que quede un poco más manejable cuando se vaya de pronto a esquinear o se vaya a hacer algún tipo de proceso en que casualmente de pronto el personaje sí abre la boca y se tenga que tomar decisiones en ese sentido. Entonces acá tenemos a nuestro proceso de trabajo del relajamiento de la malla para que quede lo más distensionada posible y acorde a la topología del U. Ahora viene el diente, que el diente saldría de esta zona. Vamos a ir face, vamos a ubicar estos dos elementos. Vamos a generar una extrusión de una sola división. Obviamente queda concéntrica en este caso. La vamos a tratar de reubicar lo más posible, de darle un poco más de aire y reducirla en este sentido para que la malla quede un poco más manejable. Y lo que vamos a hacer es por el momento sacar otra proyección, esta vez completamente vertical, y ahorita vamos a generar las correcciones necesarias. Como podemos ver aquí en el modelado se ve otro, digamos que es un desfase hacia atrás. Entonces podríamos pensar en que en vez de esta zona fuese esta zona. Pero porque esta zona nos coge demasiado, entonces tendríamos que insertar primero una división más o menos de esta zona para que nos quede libre, en este caso, este elemento, estas dos caras. Ahí vemos que sí corresponde de una mejor manera al proyecto como tal. Lo vamos a recortar un poco. Digamos que ahí tenemos una buena posición. En este caso lo vamos a orientar de manera vertical. Ahora sí, funciona bastante bien. Voy a generar otra extrusión. Luego pues ya vamos a mirar cómo hacer para orientarlo. Por el momento vamos a trabajar en la zona frontal, vértex. Hay que reorientar ciertos elementos de los joints, digo de los vértex, perdón. Porque pues nuestro personaje tiene, sí es bastante, digamos que claro el hecho de que tiene los dientes, pero necesitamos que se vean por lo menos un poco más refinados. Hasta ahorita cuando hagamos el smooth, pues vamos a ver cómo poder corregir eso de una manera más rápida y nos vamos a la vista frontal. En este caso, digamos que nos tocaría trabajar con la proyección que tenemos acá y jalonar progresivamente desde la parte trasera, escalando la forma del diente. Ahora bien, vamos a tratar de trabajar con estos cuatro. Tenemos el diente de nuestro personaje. Aquí lo que podemos hacer para hacerlo más refinado en la base es tratar de hacer un loop nuevamente un poco más apretado, un poco más sesgado. Eso favorece, digamos que el empate entre los diferentes elementos. Obviamente aquí encontramos un cruce que tiene que ver pues con el hecho de la proyección que se está haciendo. Aquí lo vemos un poco más apretado. La malla está bastante más apretada en la parte trasera del diente, lo que nos obliga, digamos que a distensionarlo un poco, a tirarlo hacia atrás para evitar que se acumule la forma y que genere un doblez no deseado,